Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente a ICCAP, un proyecto Innovar. Mi nombre es Ricardo y a través del siguiente video instructivo realizaremos una introducción al concepto de base de datos y SQL. Como habíamos visto en videos anteriores, una página web posee una estructura que se esquematiza en cuatro grandes elementos. Por un lado tenemos el elemento HTML, que ya lo habíamos visto en el video anterior, en el capítulo 2, que a su vez se subdivide en dos elementos, uno de estructura y otro de contenidos. Teníamos el elemento CSS, cuyo objetivo era el del tratamiento de la apariencia, el elemento de JavaScript, que buscaba satisfacer todas las necesidades en cuanto al comportamiento, y por último teníamos el elemento de base de datos o SQL, cuyo propósito es el almacenamiento. En el video de hoy nos centraremos justamente en este elemento. Y vamos a arrancar definiendo, estableciendo los conceptos de qué es una base de datos, ¿sí? De ahora en más llamaremos, digamos, BD, utilizaremos esa abreviatura, ¿sí? Como referencia para base de datos. En sí, una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este almacén se guardan grandes volúmenes de información, ¿sí? Por tomar un ejemplo, ¿sí? Imaginemos que somos una compañía telefónica y deseamos tener almacenados los datos personales y los números telefónicos de todos nuestros clientes, que posiblemente sean millones y millones de personas. Esta información es de gran volumen de tamaño, o sea, estamos hablando de 20 o 30 datos multiplicados por miles o millones de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos nosotros tendríamos por un lado información de carácter personal del cliente, información de carácter crediticio del cliente o de carácter que refleja la cuenta corriente del cliente con pagos, débitos y créditos, etcétera. E información, digamos, adicional como números asociados, más aún si tenemos, por ejemplo, planes de empresa, etcétera. O sea que hablamos de millones de personas y millones de volúmenes de información. La antigua gestión de base de datos se basaba en archivos informáticos, ¿sí? O sea, estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, que inclusive hoy por hoy muchas empresas y muchas instituciones siguen manejando sus gestiones, ya sea en archivos en Word, en archivos en Excel. Algunos tienen sistemas muy viejos, por ejemplo, desarrollados en Fox, que se utiliza muchísimo acá en Argentina, se utiliza muchísimo en Latinoamérica, en Fox para DOS le estoy hablando, ¿no? Pero hoy por hoy, para las necesidades que existe, digamos, en el mercado, hacen falta sistemas más perfeccionados, que son precisamente lo que se denominan sistemas de base de datos. Llegamos a la conclusión de que necesitaríamos una base de datos para automatizar el acceso a la información y poder acceder a ella de manera rápida y fácil, además de poder realizar cambios de una manera más eficiente. Por dar un ejemplo, ustedes imagínense disponer de un archivo con toda la información personal de esta empresa de compañía telefónica, ¿no? De esta compañía telefónica. Tenemos 1 millón de personas. Ahora, extrapolen ese millón de personas, ese millón de clientes por movimientos diarios o tratemos de sintetizar los movimientos mensuales de esa cuenta. O sea que estamos haciendo cerca de 12 millones de registros, si es que nosotros nos vamos sumando y sumando, digamos, o sea, cantidad de movimiento, cantidad de información. Ahora imagínense ustedes, querer buscar, por ejemplo, la cuenta de Ricardo, ¿sí? Que está en Claro y que está hace 8 años con nosotros, que tiene que hacer un reclamo de hace 2 años, porque así lo necesita, en donde se le está sobrefacturando un periodo de 3 meses. ¿Ustedes se imaginan lo lento y lo tosco y lo arcaico que puede ser entrar y buscar en un archivo Excel, primero a Ricardo, buscar su ID, luego entrar en otro archivo Excel, buscar lo que es la cuenta corriente, luego entrar a otro archivo Excel, buscar por periodo, ¿sí? Bueno, con una base de datos, ¿sí? Que en este caso nos vamos a centrar en base de datos relacionales, ya lo vamos a ver más adelante qué significa, simplificamos y sintetizamos, ¿sí? La forma de poder acceder a la información, ¿sí? de manera rápida y de manera sencilla y fácil.
Bien, ¿cuáles son las características que debe cumplir y que tiene que tener una base de datos? Una base de datos tiene que ser segura, ante todo, ¿sí? No nos sirve de nada no disponer de seguridad, en la cual solamente las personas autorizadas podrán acceder a la información. Comparemos con sistemas de archivo. Tomemos un Excel que hoy todavía lo seguimos utilizando, que es una herramienta excelente, pero que no llega a ser una base de datos. Es un archivo, ¿sí? Puede estar vinculado como si fuera una base de datos en el caso de libros que utilizamos hojas, etcétera, pero no es una base de datos. Tomemos el caso de Excel. Si yo quiero acceder a un Excel, lo puedo hacer. Ustedes me dirán, bueno, pero Ricardo, le podés colocar contraseña Excel y no podés acceder, contraseña de lectura o contraseña de lectura y escritura. Ok, está bien, yo te diré no puedo acceder, pero sabes que puedo hackearlo de una manera muy simple, no lleva mucho. O sea, ustedes entran en Google, buscan cómo hackear Excel y van a encontrar que es muy fácil la manera de hackear. Existen otros métodos que son que requieren un poquito de conocimiento más avanzado, pero se puede acceder a esa información sin ningún tipo de problema. Entonces, en una base de datos, ¿sí?, se brinda lo que es un altísimo nivel de seguridad en el cual solamente se puede acceder atravesando diferentes niveles, ¿sí?, de seguridad, diferentes permisos para poder entrar, acceder, utilizar esa información, modificar, dar de alta, eliminar, etc. Segunda característica, una base de datos tiene que poseer integridad. La información se mantendrá sin pérdida de datos. ¿A ustedes alguna vez no les sucedió que, por ejemplo, en un ámbito laboral viene alguien y les dice un compañero de trabajo, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Ricardo? No puedo acceder al archivo Excel que me pasaste porque está erróneo. ¿Sabes qué? No puedo visualizar la información, está en otra versión y esto sintetizando en Excel. Y yo les puedo decir, bueno, ya te mando lo que es la información, pero perdemos tiempo si nos demoramos. O sea, no podemos garantizar que la información no se pierda, ¿sí? Una base de datos tiene que poseer independencia. Esta característica es fundamental, ya que una buena base de datos debería ser independiente del sistema operativo o programas que interactúen con ella. Por ejemplo, sistema de gestión. Tomo un ejemplo, un sistema de gestión en modelo cliente-servidor. Si ustedes no conocen, bueno, cualquier cosa en la parte de comentarios nos solicitan una referencia para que, bueno, realicemos otro video instructivo explicando lo que es el modelo de cliente-servidor, ¿sí?, que se utiliza bastante en los sistemas informáticos, tanto comerciales y sistemas, digamos, educativos, entretenimiento, etcétera. Bueno, en un sistema basado en un modelo cliente-servidor, nosotros tenemos por un lado un servidor en el cual se almacena la base de datos y en el cual, para poder acceder, tenemos que acceder por un lado al centro de cómputos, tenemos que tener, eso es una llave de acceso física, ¿sí?, tarjeta magnética, el lector de huellas digitales, lectores biométricos o simplemente una llave común, ¿sí? Segundo, tenemos que tener acceso al propio servidor a través de usuario y contraseña, o sea, un acceso a través de los permisos del sistema operativo. Vamos a tomar un ejemplo, base de datos de Microsoft SQL, la misma funciona sobre un sistema operativo de Windows Server, ¿sí? Por ende, necesitamos tener los permisos y accesos de Windows Server. Segundo bloqueo. Tercer bloqueo, en cuanto a lo que es seguridad, ¿sí?, o tercer protección, por decirlo así, necesito tener el acceso y los permisos al propio motor de base de datos, en este caso SQL. Entonces, de esta manera, vamos a suponer que yo estoy utilizando, ¿sí?, que tomé de ejemplo, esto es lo que les acabo de mencionar recién, que está muy relacionado con los conceptos anteriores, con las características de seguridad e integridad, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo mi servidor, lo tengo ubicado en un cuarto totalmente seguro, que tiene protección, digamos, contra incendio, terremoto, etcétera, y se me quema, por ejemplo, lo que es mi local comercial. Pierdo todas las computadoras. No importa, ¿por qué? Porque la información, la base de datos está resguardada en el servidor, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los archivos? Si a mí se me quema, si se me rompe el disco duro, si le sucede algo a mi computadora, que ya son casos extremos, ¿no?, convengamos, pero bueno, son cosas que pueden pasar, yo pierdo lo que es la información. En este sentido, la independencia, ¿sí?, es una de las características más importantes que posee una base de datos. Una base de datos tiene que ser consistente, es decir, que la información se guarde sin duplicidades y de maneras correctas. ¿Cuántos de nosotros, gente, estuvimos trabajando y utilizando archivos, ¿sí?, que tenían
archivos de Excel, por ejemplo, que tenían la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de filas, pero resulta que me divido el trabajo. Vos, Ricardo, encargate de cargar estos 10 clientes, vos, María, encargate de cargar estos 20 clientes, vos, Joaquín, encargate de cargar estos 30 clientes. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos olvidamos de fusionar esa información en un solo archivo, vamos a tener la información inconsistente, ¿sí? Disperdigada, distribuida en diferentes archivos, y no vamos a ver que es información actualizada. En una base de datos, como está todo centralizado, como tenemos nuestro motor de base de datos ubicado en un solo equipo, ¿sí? En un solo lugar, puede ser en diferentes lugares físicos, pero tenemos un solo lugar lógico, por decirlo así, entonces estos problemas no existen. Otra de las características que posee una base de datos es la transacción, ¿sí? Las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de transacciones. Esto significa que se ha permitido efectuar varias operaciones, o que permiten efectuar varias operaciones sobre las bases de datos, pero tratadas de una única manera. ¿Qué significa esto? Supongamos, nosotros tenemos que grabar una venta, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos 3 terminales en la cual estamos grabando una única venta. Si nosotros poseemos una base de datos, ¿sí? O mejor dicho, poseemos archivos, tenemos el problema, bueno, de la independencia y de la inconsistencia, ¿sí? Pero vayamos un poco más avanzado. Hagamos de cuenta que nosotros estamos almacenando la información en un Access, que un Access no llega a ser de por sí una base de datos, pero tiene muchas características de la misma, ¿sí? Entonces, si nosotros grabamos en un Access, ¿qué pasa? Siguiendo el modelo cliente-servidor, que compartimos una sola base de datos, que la podemos tener almacenada en el servidor, el sistema lo que va a hacer es bloquear la base de datos, por lo cual si yo quiero grabar las 3 ventas al mismo tiempo, en 2 de los computadores me va a salir un error. ¿Por qué? Porque está intentando almacenar, mejor dicho, está intentando acceder a lo que es la información de la cabecera y el detalle de factura, ¿sí? Que se encuentra en la base de datos de Access, y no me permite avanzar con la venta. Por lo cual me va a disparar un error en el sistema y voy a tener que esperar hasta que se vaya liberando. Fíjense lo que es el problema, y hablamos de 3 máquinas solamente. Ahora, teniendo una base de datos, por dar un ejemplo, un SQL o un Oracle, esos problemas no existen. ¿Por qué? Porque la base de datos gestiona todo un proceso de transacción en el cual es totalmente transparente para el usuario, y el usuario puede operar de cientos de terminales al mismo tiempo, realizando la misma operación, accediendo a la misma información, cabecera en nuestro ejemplo y detalle de factura, y es totalmente transparente. Perfecto, gente. Hasta acá vimos las 5 características principales que debe poseer una base de datos, un motor de base de datos, ¿sí? Y las cuales se deben satisfacer para denominarse base de datos en sí mismo. Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de por qué inició lo que es el modelo de base de datos, de dónde arranca el modelo de base de datos, cuáles fueron, digamos, los originantes del mismo, qué es lo que es un modelo teórico relacional y qué es lo que es un SQL. Los inicios de las bases de datos modernas se deben sobre todo al desarrollo realizado por el inglés Frank Cott, que propuso el primer modelo teórico relacional, ¿sí? De dicho modelo es que se derivan y se utilizan hoy por hoy en la mayoría de los negocios, ¿sí? En la mayoría, digamos, de las organizaciones, mejor dicho, lo que son los modelos de base de datos relacional, que más adelante vamos a profundizar en el mismo. Es decir, que Frank Cott definió cómo se debían relacionar los datos pertenecientes a una base de datos. Por otro lado, IBM desarrolló la primera definición de lenguaje para base de datos, que definía cómo añadir, cómo consultar, o sea, cómo extraer información de una base de datos, llamado SQL. Más tarde SQL acabaría convirtiéndose en el lenguaje más utilizado hoy en día en base de datos, el famoso SQL, que seguramente ustedes lo han escuchado, SQL en muchas de sus variantes, como por ejemplo MySQL, el que yo les nombré, Microsoft SQL, Oracle SQL, etcétera, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, los más utilizados hoy por hoy en el mercado, tanto a nivel gratuito como a nivel pago. SQL se ha convertido en un lenguaje estándar para todas las bases de datos. Hoy en día es empleado prácticamente por todas las bases de datos existentes del modelo teórico relacional. Como en todo lenguaje, ha habido mejoras y por lo tanto
han salido a lo largo del tiempo nuevas versiones. Pero aunque cada sistema de base de datos tenga sus propias particularidades, todos comparten muchas de las características comunes de SQL. Dentro de SQL, ¿sí? Dentro de lo que es nuestra base de datos de SQL, nuestra base de datos relacional, nosotros tenemos dos grandes áreas, ¿sí? O dos grandes lenguajes. Por un lado tenemos el DDL, el Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos. Es la parte del lenguaje que permite la definición de datos. Por lo tanto, son funciones que definen cómo van a ser los datos. Por dar un ejemplo, nosotros podemos definir que el dato de edad de una persona va a ser de un tipo entero, por dar una idea, ¿sí? Por ejemplo, un tinín. O podemos definir que, por ejemplo, el dato de nombre y apellido de una persona puede ser del tipo cadena de texto. Por dar un ejemplo, varchar o nvarchar de 50 caracteres. ¿Sí? Los datos de una base de datos, ¿sí? Lo cual es muy importante, se almacenan en tablas formadas por filas y columnas. ¿Sí? Nosotros tenemos una grilla muy similar a Excel, tenemos las filas y tenemos las columnas. Las columnas nos indican el nombre de los datos. Por dar una idea, si nosotros tenemos una tabla que se llame empleado, tendremos una columna que sea número legajo, otra columna nombre, otra columna apellido, otra columna DNI o CUIL, y así sucesivamente. Cada una de esas columnas, ¿sí? Me va a ir definiendo los datos, ¿sí? Y a su vez el tipo de datos que nosotros utilizaremos. Por otro lado, las filas contendrán los valores de los datos propiamente dichos almacenados. Es lo que nosotros hemos mencionado con anterioridad como un ejemplo. Siguiendo esto que mencioné, el tema del legajo, número legajo 1, ¿sí? Eso es lo que iría en una fila, nombre, Ricardo, apellido, DNI, etc. Así, un ejemplo de una tabla muy simple podría ser una tabla de usuarios, como esta la que le estoy mostrando ahora, donde nosotros tenemos que en la columna, ¿sí? Tenemos el dato nombre, que sería de un tipo string, en este caso podría ser un nvarchar de 30 caracteres, y tendríamos otro dato que es el password o la contraseña, que sería un nvarchar, por ejemplo, de 20 caracteres. ¿Sí? Y cada una de las filas, fíjense en este caso José, Manuel y Miguel, representa el conjunto de datos o registros que conforman nuestra tabla de nuestra base de datos. Por otro lado tenemos la otra parte que se llama DML, el Data Manipulation Language, el lenguaje de manipulación de datos, que como su nombre lo indica nos permite manipular la información y básicamente el mismo se divide en estas instrucciones o funciones. Por un lado tenemos el select, que es una función que me permite ingresar a lo que es mi motor de base de datos y solicitar que me devuelva un dato o una serie de datos. Por ejemplo, select asterisco from legajos me va a devolver todos los registros pertenecientes a la tabla legajos. Por otro lado tenemos la instrucción insert, que esta función me permite insertar nuevas filas de información en una tabla. Entonces cuando yo hago insert into legajos, abro lo que es un paréntesis, coloco el detalle de todos los campos que quiero insertar, cierro paréntesis, coloco values y coloco cada uno de los valores que deseo insertar. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante, así que quédense tranquilos. Por otro lado tenemos el update, que es una función para modificar una o varias filas ya existentes previamente. Por experiencia, gente, les digo lo siguiente: la función update puede ser una de las funciones más destructivas si no se la toma con mucho cuidado. ¿Por qué? Me ha sucedido a mí, y lo he visto en muchos colegas en mis inicios en cuanto a lo que es el manejo de SQL, de hacer un update y no colocar lo que es un where. O sea que un where es una acotación que nosotros utilizamos en el lenguaje de SQL, ya lo vamos a ver más adelante, en el cual yo restringo y le digo a lo que es el motor de base de datos que solamente me actualice los campos que yo quiero que me actualice. ¿Se entiende? Lo registro y los campos que yo quiero que se actualicen. Lo mismo funciona para el delete, que el delete es una función que borra una fila o un conjunto de filas de una tabla. Veamos ahora los tipos de base de datos. Hay diferentes tipos de base de datos dependiendo de los
objetivos de su uso. Por ejemplo, son distintos objetivos mantener el historial médico de paciente de un hospital o el registro de operaciones financieras de un banco. Pero en general, los sistemas de base de datos más populares son las bases de datos relacionales. Esto lo que les vine comentando hasta ahora. Aunque también se utiliza otro tipo de base de datos, entre lo que por ahí se puede destacar las bases de datos orientadas a objetos, que no la vamos a tratar ahora, pero es un modelo que se utiliza muy específicamente para algunas áreas. Las bases de datos relacionales se basan en la idea fundamental del uso de relaciones para definir los tipos de datos o información. Así, en nuestro ejemplo anterior podemos ver que un usuario queda definido por un nombre y un teléfono. Es decir, la relación de nombre y teléfono nos da un usuario. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Nosotros tenemos en nuestra base de datos dos tablas. Una tabla que se llame usuarios y otra tabla que se llama contraseñas. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida de un usuario, el usuario puede cambiar n cantidad de veces su contraseña, pero ese registro debería quedar auditado, debería quedar registrado para poder saber, para poder seguir esa trazabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos una tabla usuario que tendría el nombre de la persona completo, ¿sí? Que sería un campo del tipo nvarchar, le pongamos de 30, tendríamos el usuario, o le pongamos de 60, mejor dicho, el usuario, que habíamos dicho un tipo nvarchar de 30, ¿sí? Y por otro lado tendríamos otra tabla que sería detalle de usuario, por dar una idea, por dar un ejemplo, mejor dicho, en donde nosotros tendríamos el ID del usuario, ¿sí? O el código del usuario, que es el código declarado, ¿sí? en la primera tabla, en la de usuario, que eso me olvidé de mencionarlo, y tendríamos el número de renglón o el número de detalle de usuario. Como lo quieran nombrar, le pongamos el número de renglón o el número de contraseña. Entonces, luego tendríamos otro campo en donde iría lo que es la contraseña y la fecha de inicio y la fecha de baja de dicha contraseña. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el usuario Ricardo, que tiene un ID usuario, un código usuario 1, en lo que es la tabla usuario, ¿sí? Tendría o podría tener en la tabla de detalle usuario que se relaciona, ¿sí? con la tabla usuarios, podría tener 5 contraseñas, de las cuales solamente la última, ¿sí? está en vigencia y el resto está dada de baja. Estos ejemplos que les estoy colocando, chicos, ya luego lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Quédense tranquilos, vamos a ir profundizando, vamos a ir practicando cada una de estas funciones, el select, el insert, el update y el delete, ¿sí? Para que les quede muy claro cómo operar con cada una de ellas. Y ahora pasamos a ver gestores de base de datos, ¿sí? ¿Y qué es un sistema gestor de base de datos? Con el incremento del tipo de base de datos, como ya lo hemos visto, se desarrollaron múltiples sistemas informáticos para gestionar todas las funcionalidades de la base de datos propiamente dicha, intentando que esta gestión sea de manera más clara, más directa y más sencilla, y todo utilizando lo que es el lenguaje SQL. En la categoría de sistemas de base de datos libres o gratuitos, como principales exponentes podemos encontrar el MySQL, ¿sí? MySQL se utiliza bastante en lo que es desarrollo web, ¿sí? MySQL, pero en su versión gratuita. Existe la versión paga que es mucho más potente. Tenemos lo que es el PostgreSQL, que también es muy utilizado. Tenemos el B2 Express, ¿sí? Que también es otra base de datos que se utiliza bastante, otra base de datos free. Por otro lado, tenemos los sistemas de base de datos pagos, que estos sistemas base de datos realmente son costosos, ¿sí? Pero la gran ventaja que tienen estos sistemas es que nos brindan 100% de fiabilidad, ¿sí? La gran ventaja es que tenemos un soporte permanente, por lo cual, o sea, si vos perteneces a una empresa que gestiona muchísima información, como el caso de las compañías telefónicas o como en el caso de una empresa financiera, un hospital, lo que sea, la recomendación es utilizar motores de base de datos pagos, no porque los motores de base de datos gratuitos sean malos, sino porque tienen capacidades o funcionalidades reducidas, ¿sí? Y porque no cuentan con el soporte adecuado, ¿sí? Todo estamos hablando dentro del ámbito de la legalidad, gente, ¿no?
porque también muchas de estas bases de datos pagas se suelen craquear, lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Porque perdemos el 100% de su funcionalidad y sobre todo el soporte, lo que es el conocimiento, que tal vez es lo más importante que nos pueden brindar estos tipos de sistemas o gestores de base de datos pagos. El más destacado de todos ellos es el sistema Oracle. En sí, Oracle es hoy por hoy de los sistemas pagos es el principal exponente. Para que ustedes tengan una idea, Oracle surgió, o mejor dicho, desde el año 1979, ha sido un líder indiscutible como base de datos para empresas de mediano y gran tamaño. En sí, Oracle es una base de datos con excelentes herramientas, es muy potente, es efectiva y como buen sistema de base de datos trae muchísimos programas variados que permiten hacer de todo en el terreno de base de datos: consultas, informes, análisis de datos, estadística, etc. Además, Oracle cumple íntegramente con el estándar SQL y suele ser el referente a la hora de aprender a programar con base de datos. No obstante, existen muchas ocasiones en las que no se utiliza un sistema Oracle por varios motivos. Por un lado, es un sistema bastante pesado, lo que significa que requiere disponer de servidores, grandes ordenadores, casi en dedicación exclusiva para que este sistema de base de datos funcione de manera correcta. Por otro lado, Oracle es una base de datos por cuyo uso hay que pagar, y muchos usuarios y pequeñas empresas prefieren usar bases de datos de uso gratuitos o de menor costo. Una alternativa de Oracle por su costo y por su potencia, que también es muy efectiva y que es ampliamente utilizado por muchas empresas, es el SQL Server suministrado por Microsoft. SQL Server es una solución de coste y rendimiento medio. Suelen usarlo empresas que tienen un volumen de información elevado, pero sin llegar a ser excesivo. Sobre todo si utilizan un servidor dedicado de Microsoft. SQL Server ha estado creciendo, aunque quizá no con la proyección que se esperaba. Sin embargo, le ha ido comiendo terreno a las demás compañías en el sector de base de datos. En desarrollos web, donde los sistemas de hosting y alojamiento de páginas web suelen ser compartidos para ahorrar costes, el sistema de base de datos más utilizado es quizás MySQL por su carácter de software libre o distribución gratuita. Sobre todo, esto también se debe a que la mayoría de los sitios web con hosting compartido son pequeñas o medianas empresas que no mueven grandísimos volúmenes de datos, ya que suelen ser pequeñas o como mucho medianas empresas. Además, por otro lado, MySQL en su versión paga, ¿sí?, suele ofrecernos una potencia mucho mayor en el caso de las aplicaciones de comercio electrónico o las aplicaciones, por ejemplo, de learning, nos es muy útil. Después tenemos otros exponentes que no se utilizan demasiado, digamos, pero no por ello llegan de ser importantes, como el Sybase, perteneciente a SAP. Luego tenemos el Informix y tenemos el DBase. Por último, gente, y para concluir, les quiero pasar una serie de consejos que le ayudarán a ustedes en su aprendizaje a la hora de programar con base de datos. Primero y antes que todo, a la hora de aprender a programar con base de datos, una buena opción, como dijimos con anterioridad, es aprender con Oracle y su lenguaje SQL. En sí, Oracle tiene disponible muchas versiones de prueba, académicas o de estudios, que son 100% gratuitas y que ustedes las pueden descargar, la pueden instalar en su computador, no requiere demasiados recursos y les puede servir de utilidad para poder aprender lo que es la utilización del lenguaje. Otra alternativa es Microsoft SQL, ¿sí?, el cual también tiene versiones gratuitas para que la podamos descargar y la podemos instalar en nuestro computador. Entonces, de esta manera, ya sea si decidís inclinarte por un Oracle o decidís inclinarte por un Microsoft SQL, tenés herramientas gratuitas que tienen muchísima su funcionalidad y que me permiten y que te van a permitir aprender lo que es el lenguaje SQL de una manera sencilla, ¿sí?, y relativamente rápida. Otra alternativa interesante para aprender es utilizar SQL, es utilizar MySQL, ya que es un sistema 100% gratuito, como dijimos, en su versión gratuita, obviamente, estamos hablando, y que nosotros podemos encontrar en la gran mayoría de los servidores compartidos de páginas web, ¿sí?
La gran mayoría de los hosting que existen en Argentina y en muchas partes del mundo son hosting que te brindan lo que es un servicio de acceso a base de datos a través de lo que es un MySQL. En este caso podremos trabajar utilizando lo que es el servidor, ¿sí? Conectándonos a través de diferentes herramientas de accesos para poder escribir nuestros scripts sin necesidad de tener que instalar ningún software adicional ni disponer de algún motor de base de datos, como en el caso de Oracle o en el caso de Microsoft SQL. Ventaja de uno, desventaja del otro. Para utilizar MySQL es mucho más rápido, podemos acceder de manera directa a lo que es el servidor y trabajar en el mismo sin necesidad de tener instalado ningún programa. Desventaja, ¿sí? Para MySQL es que tenemos que tener contratado un sistema hosting o encontrar un sitio de hosting gratuito que permita el manejo de base de datos. Como ventaja de lo que es Oracle y de lo que es el Microsoft SQL, que nosotros al instalar en nuestro computador directamente no necesitamos disponer ninguna conexión de internet, por lo cual podemos practicar ya sea en nuestra netbook, nuestra notebook o incluso en nuestra computadora de escritorio sin necesidad de tener disponible lo que es internet o ocupar ancho de banda. Finalmente, ¿sí? Antes de aprender a programar, antes de aprender la programación de base de datos, es conveniente, como cualquier lenguaje de programación, conocer los fundamentos esenciales de la programación algorítmica, conocer un poco de lógica, así como tener una idea, aunque sea mínima, de alguno o varios lenguajes de programación. Trabajar con base de datos debe ser un paso avanzado dentro del proceso de aprendizaje de la programación, nunca debe ser el primer paso, por lo cual a medida que vayamos avanzando a lo largo de este curso, vamos a introducirnos primero en el concepto más avanzado de HTML, vamos a introducirnos en lo que es el concepto de CSS para gestionar la apariencia, y posteriormente vamos a utilizar JavaScript para lo que es el comportamiento, y por último vamos a introducirnos en lo que es la gestión o el manejo del lenguaje SQL y de base de datos. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este video instructivo. Espero que les haya gustado. Desde ya le quiero agradecer enormemente el haber compartido conmigo estos minutos de su tiempo. Los invito a compartir sus opiniones o a enviarnos sus peticiones. Recuerden que lo pueden hacer acá debajo del video en la sección de comentarios, como también pueden hacernos sugerencias o solicitar la elaboración de otros cursos, de otras guías que ustedes estén necesitando, tanto en su ámbito laboral o como de estudios. Mi nombre es Ricardo, les mando un gran abrazo a todos, hasta pronto.